Hola a todos, hoy vamos a grabar un pendrive de instalación de Windows 10 Lite que yo expliqué. Es un Windows 10, digamos, modificamos esto Windows para ser más liviano en videos anterior, y yo prometí que voy a explicar cómo grabar un pendrive de instalación para instalarlo. Windows que preparamos tengo en esta carpeta. En el video anterior se puede ver cómo preparamos Windows. Es esto Windows. Y lo mismo acá tenemos, expliqué cómo bajar programa Rufus para grabar pendrive de instalación. Arrancamos este programa Rufus. Como voy a instalar, acá me dice que encontró un pendrive mío con 8 GB de memoria. Voy a seleccionar archivo que voy a grabar en pendrive. Es este archivo, este equipo, disco C, carpeta Pedro, y acá que preparamos Live Pro, abrir. Entonces, a partir de ahí, como voy a instalar en una computadora con pocos recursos, bastante viejita, tengo que elegir acá MBR para arrancar desde BIOS, con posibilidades de arrancar en una computadora vieja. Por eso voy a elegir esto. Si es computadora más nueva, puede elegir así nomás, pero si es viejita, mejor elegir esta opción y empezar a grabar nuestro pendrive. Aceptar. Dice que va a eliminar todo, que va a preparar para instalación de Windows este pendrive y grabar archivos de instalación adentro. Ya terminó de grabar todos los archivos de instalación a nuestro pendrive. Vamos a revisar si está ahí. Podemos cerrar este programa. Vamos a revisar pendrive que está, si tiene archivos, si está lleno el pendrive. Cuando ves, puedes abrir. Acá está archivos de instalación. Ahora vamos a probar instalar. Vamos a instalar Windows 10 en una computadora Acer, que es muy pocos recursos tiene. Mira, tiene características, tiene solo 2 GB de memoria, tiene un procesador Intel que no sea muy potente, digamos. Estaba preparado de fábrica para instalarse con Windows 7 nada más. Y vamos a probar si esta computadora arranca con Windows 10. Voy a conectar pendrive con archivos de instalación a un puerto USB. Ahí está, adentro. Después arrancamos computadora, entramos en BIOS, depende del modelo de computadora. Por ejemplo, en esta es apretando F2. Alguna puede tener otra tecla, F11, F12, Escape. Buscamos donde dice boot y elegimos de dónde va a arrancar. Primero que puse que va a arrancar desde USB a después de disco rígido. Entonces, si hay que cambiar, cambiamos con F6, por ejemplo. Viste que se puede mover F6, F5. Podemos elegir con qué. Vamos primero a elegir USB y guardamos los cambios. Reiniciamos computadora, esperamos que arranque desde USB. Press key para arrancar from USB. Entonces dice que tenemos que presionar alguna tecla para que se arranque desde USB. Archivos de instalación, y empieza a instalarse. Como es computadora no es muy potente, va a tardar bastante tiempo, por eso periódicamente voy a cortar video para no gastar su tiempo y mostrar solo puntos donde hay que elegir algo. En este punto elegimos idioma, acá está español. Podemos cambiar también formato, teclado y todo. Yo dejo así predeterminado español. Instalar ahora. Acá mira, te pide clave de producto. Si tenés clave puedes ahora
meter un clave. Si no pones, no tengo clave del producto, para que puedes meter clave de producto, escribir después. Por ejemplo, voy a usar alguno, a ver si me acepta que tenía. Y presionamos siguiente. Aceptamos términos. Prefiero instalar acá personalizado. Eliminar todo que tiene disco rígido. Entonces elegimos y eliminamos alguna línea que sale acá, porque puede ser muchas participaciones tener su disco rígido. Yo elimino todo, dejo vacío y voy a apretar siguiente. Así Windows automáticamente va a crear participaciones en disco rígido. No te preocupes si vas a ver 0% bastante tiempo. Después, cuando aparece 1%, y empieza a calcular muchísimo más rápido. Va a reiniciarse computadora, y cuando reinicia puede ser que va a preguntar si quieres iniciar desde USB. Aprieta alguna tecla. Lo mismo pasa cuando se instala desde CD o DVD. No tenemos que apretar ahora en este momento ni una tecla. Es este cartel que estoy diciendo. Dejamos así nomás, pasa un tiempito y empieza a arrancar Windows. Si apretas alguna tecla, vas a empezar de nuevo a instalar de cero. Vamos a elegir país que vamos a usar. Voy a elegir Argentina. Sí. Español. Si quiere cambiar teclado acá, puede cambiarlo. Omitir. Conectamos a alguna red si tenemos, o de Wi-Fi. Si no, apretamos no tengo internet. Configuramos para uso personal. Acá podemos usar, no crear cuenta, a conexión, esta cuenta sin conexión, porque si no cada rato te va a preguntar tus datos de tu cuenta y todo. Ponemos nombre que queremos que usa computadora, por ejemplo mismo Acer o cualquier otro, no importa esto. Contraseña voy a dejar vacía. Siempre se puede poner contraseña después. No voy a querer nada esto. Por ahora, todo esto voy a desactivar para hacer computadora un poco más liviana, digamos, para que anda más rápido, porque no tiene mucha potencia. Esto para usar todos los servicios que ofrece Windows. Ahí ya apareció página de inicio. Bueno, Argentina, español, get started. Ahí está, cerramos todo esto. Mira, tenemos último Windows original de Microsoft, pero mucho más liviano, ¿no? Podemos también personalizar un poco todo esto, mucho más liviano, que anda en computadora común. Tiene esta computadora, miramos características, que computadora es muy viejita, digamos. Tiene microprocesador con 2400 GB de velocidad, 2 GB de memoria nada más, pero está instalando Windows 10 Pro
Arranca normal, funciona normal. Falta solo activar Windows, nada más. Además, todo está funcionando. Bueno, chao, hasta el próximo video.